Seguimos con las clases, entonces hoy vamos a hablar de Godard, Jean-Luc Godard. Seguramente han tenido algún contacto, lo conocen, porque además de ser una figura emblemática del cine, ha producido no hace muchos años Adiós al lenguaje, o también han visto en alguna otra materia sus historias del cine. Así que bueno, ya conocerán algo de su manera de trabajo. Contextualizándolo, lo ubicamos, digamos, claramente en la Nouvelle Vague, con una oposición a la creación desde el realismo psicológico a lo que se conoce como el cine de calidad francés, qualité, que básicamente se basaban en las novelas, en la literatura, ¿no? La novela del siglo XIX, en el encuadre, con un guión tradicional. Precisamente Godard plantea que filmar un film es un ensayo, y van a ver en los films que pusimos de referencia que son completamente distintos, tanto en la temática como en su formato. Vivir su vida, Una mujer es una mujer, como llamamos también al Soldadito o al Alphaville, ¿no? Cada uno tiene el desarrollo de una idea, ¿no? Una reflexión. Y Jean-Luc Godard hablaba que como un joven escritor conoce de Shakespeare y Molière y de otros literatos, nosotros conocíamos de Griffith, del cine americano, de Sam Fuller, de Rossellini, es decir, eran cinéfilos y eran críticos. De hecho, tenían una relación muy directa y escribían también en el Cahiers de Cinéma, ¿no? Donde, bueno, y André Bazin precisamente tiene mucho escrito sobre los films de Godard. Entonces es un cine reflexivo y un cine metalingüístico, es decir, un cine que se interroga constantemente sobre sí mismo, sobre la función de las imágenes, que de alguna manera introducen innovaciones estilísticas, estéticas, con una gran carga de provocación, de narcisismo, con una insolencia hacia los cánones tradicionales, que pone a prueba de manera radical, de manera transgresora, las tradiciones, las prácticas discursivas del pasado, que se resiste a aceptar como legítimo el principio de verdad absoluta, que eran los principios que regían de alguna manera la cultura tradicional, la cultura burguesa. Así que referenciales y reflexivas son las formas principales que establecemos en Godard, con una hibridación de géneros, con un collage aún dentro de la misma obra, y que nos remiten a un concepto que vamos a empezar a desarrollar y que vamos a ver más en la segunda parte del año, que es el distanciamiento, de un teórico, Bertolt Brecht, que ha sido muy visitado, muy leído por Godard, y que plantea básicamente una oposición a las maneras aristotélicas de entender el arte. Digamos que Aristóteles, cuando en su Poética da los lineamientos de lo que van a ser, digamos, en este caso el teatro, pero por extensión las distintas artes performáticas, las distintas artes espectatoriales, indica que hay una unidad de acción, una unidad de tiempo, y hay una mímesis. Esta mímesis significa que todo arte es una reproducción de la realidad. Esto es lo que, digamos, da sustento al naturalismo y al realismo, y es lo que viene a cortar el cine de Godard, que plantea precisamente este distanciamiento que genera un efecto de extrañamiento. ¿Qué sucede? Nosotros, cuando estamos viendo una película de Godard, no podemos pensar que hay una continuidad y que eso es algo que está sucediendo realmente, sino que estamos frente a un artefacto, que estamos frente a un artificio. Entonces, ahí, ¿qué sucede? El espectador queda distanciado y tiene no ya solamente un entretenimiento o una empatía hacia lo que sucede o a lo que le pasa a los protagonistas, un acercamiento
emocional solamente con la obra, sino que tiene sus facultades de razonamiento, de racionalidad, ¿no? Sus posibilidades de críticas sobre la obra, porque se mantiene distanciado, y entonces sirve el cine también para tomar conciencia. Eso es a lo que apuntaba Brecht, ¿no? El distanciamiento como una manera de no reproducir la realidad, sino de tener en claro que lo que se está haciendo es producir un film, producir una obra, que hay un artificio, y eso lo vemos claramente tanto cuando los personajes hablan al público, ¿no? Donde cortan la idea, la ilusión de que eso esté sucediendo, o por las cantidades de títulos, ¿no? La división en capítulos. En la vida, digamos, no está dada la realidad cortada en capítulos. Eso es parte, digamos, de un recurso de la ficción, y esto se pone como por adelante. Entonces, este distanciamiento, que es esencial en la filmografía de Godard, es muy importante porque precisamente viene a generar un hiato, una fisura, una oposición a una manera de entender el arte que está bajo los lineamientos, la hegemonía, digamos, del realismo y el naturalismo. Esto se ve en todo, por ejemplo, en el uso del sonido, donde básicamente se pretende que no haya una manipulación ideológica para la concreción de un clima. Lo vemos también en algo muy moderno, ¿no? Que decía Godard, de filmar ficción como se filma un documental. Y ahí vamos a ver la ciudad, los bares, los ciudadanos parisinos, y también y básicamente en la actuación. Es una actuación, podríamos decir, sin pasión, con una idea muy fuerte de forma artificial y de ritmo. Y estas son las bases que quiero que ustedes vayan percibiendo en los films, en las escenas que tenemos que trabajar, que hemos seleccionado, porque esa forma no va solamente en el cuerpo, sino también en la manera de decir, ¿no? En el habla. Entonces quiero que vayan identificando cómo es el cuerpo de estos actores de Godard, cómo se mueven, cómo caminan, cómo hablan, y también la importancia que tiene el ritmo, ¿no? en su construcción. Bueno, estas serían como las características fundamentales. También tenemos otra que tiene que ver con lo que es la cita, que es otro de los grandes aportes que hace Godard a la construcción del arte actual, pero lo vamos a ver aparte en otro audio.